popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Un saludo para todos aquellos compañeros que en estos momentos se conectan y les damos las gracias por permitir que una vez más estar con ustedes en un conversatorio más que seguro será de mucha importancia por los datos que se traen, será de mucha importancia para todos nosotros, tanto para los que vivimos fuera como para los que vivimos en El Salvador. Así que pedimos nomás, compañeros, que compartan este conversatorio porque es bien importante que toda la información que manejemos también lo manejen otros compañeros más. Acordémonos que hemos venido denunciando y que últimamente la página nos están tratando a la manera de boicotear la página, de hackear la página y que no estamos llegando a los niveles que teníamos antes, pero hemos visto que nos están tratando de una u otra forma, pues, tratar que la página no se conecten muchos compañeros. Así que esta es una tarea de todos nosotros, es una tarea que todos como compañeros, como simpatizantes tenemos que hacerla. Vamos a seguir adelante, pero antes de presentar al compañero que va a estar con nosotros, que es muy conocido por todos, vamos a pedir al compañero Marvin Izquierdo que se presente. Un saludo para los compañeros, Marvin. Bueno, muchas gracias a las personas de que ya están conectadas. Les pedimos que nos ayuden a compartir, que hagan sus comentarios, que aprovechen todo ese conocimiento de nuestro invitado, que es un experto en economía, en temas económicos y también, por qué no decirlo, en temas sociales, ¿verdad? Y de desarrollo humano, ¿verdad? Muchas gracias, adelante. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar a nuestro compañero, a nuestro invitado, al compañero César Villalona, que es bien conocido por todos nosotros. Es, digamos así, es un doctor, es un máster en lo que es la economía y él nos da mucha información. Así que le vamos a pedir, antes de hacerle la primera pregunta al compañero César, que nos dé un saludo para todos aquellos que están conectados y con anticipación decirles, compañeros, alguna pregunta, pues no duden en hacerla, que nosotros se la vamos a pasar al compañero. Así que adelante, César. Bueno, muchas gracias, Marvin. Muchas gracias, Daniel. Un saludo para ustedes. Gracias por invitarme de nuevo a su programa. Y para todas las personas que siempre se conectan. Estamos terminando el año, ya. Ojalá que terminemos el año de la mejor manera posible. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ha sido un año duro para el pueblo, pero seguimos en la lucha. Gracias, gracias, César. Sí, bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Bueno, en los temas que hemos puesto que vamos a tocar sería un balance político, social y económico acerca de El Salvador en este año que recién vamos a terminar del año 2023. Entonces, vamos a pedir al compañero Marvin que haga la primera pregunta. Adelante, Marvin. Bueno, César, nos interesa un poco enfocarnos en el presupuesto aprobado para el 2023 versus el presupuesto ejecutado. Pues sé que el tema es amplio, pues lo que pueda sintetizar y también las condiciones de la proyección de crecimiento versus lo que creció realmente en nuestro país, también tomando en cuenta los factores externos, pues que no solo internos, ¿verdad? Esa podría ser, digamos, una pregunta. Sé que es bien general, pero bueno, tú manejas todas esas temáticas. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, este año al gobierno le aprobaron un presupuesto cercano a los 9.000 millones de dólares. Esto lo que quiere decir es que esa era la cantidad de dinero que tenía que gastar o invertir en los ministerios, en el pago de la deuda, en obras, en construcciones, etcétera. Todo lo que se gasta. Pero luego hubo un refuerzo y llegó a 9.304 millones. Un refuerzo de 304 millones. Hasta el mes de octubre, que es la última información que nosotros tenemos,
hay una publicación del Ministerio de Hacienda que se llama Aspectos principales de la ejecución presupuestaria de gastos a octubre de 2023. No hay de noviembre, mucho menos de diciembre, porque diciembre es un mes que todavía está en curso. Pero no hay información de noviembre, solo de octubre. Y lo que tenemos es una baja ejecución. 10 meses, 10 meses son más o menos el 83% de los meses del año, porque el año tiene 12 meses. La cantidad de días del año en 10 meses es el 83% de los días del año. Entonces, ¿qué debió hacer el gobierno? Si ya transcurrió el 83% del tiempo, haber ejecutado el 83% del presupuesto. Esa es una ejecución, digamos, modelo, muy buena. Si una persona dice que va a gastar $12,000 en un año y han pasado 10 meses, bueno, pues entonces ya gastó 10,000. Si el presupuesto está bien diseñado, debe tener un gasto acorde a la programación aprobada. Pero cuando nosotros vemos la ejecución, el órgano ejecutivo en el 83% de los días solo ha gastado el 70% del dinero. El órgano legislativo, la asamblea. El órgano judicial, el 58% de ejecución. Es decir, le aprueban 442 millones de dólares y ha gastado 256, el 58%, no llega ni a 60%. Y el ejecutivo, 66%, 65.7%. Lo que dicen estos datos es que la ejecución va mal, sobre todo en el ejecutivo y en el judicial. Una ejecución muy diferente a lo aprobado. Algunos ministerios han gastado más de la cuenta. Por ejemplo, el ramo de defensa ya gastó el 86% del dinero, más de lo que debió haber gastado en el tiempo. Y el de relaciones exteriores, el 84%. Es un gasto grande. Eso se han sobregirado. Pero cuando vemos el resto, vemos una mala ejecución. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, este es el peor. Apenas tiene una ejecución de 46%. Le aprobaron 651 millones de dólares y solo ha ejecutado de los 651, 297, 46%. Le faltan 2 meses. ¿A cuánto llegará? Bueno, llegará a 50 y algo. Entonces una cosa es lo que le aprueban y otra es lo que hace. En el caso de vivienda, solo ha ejecutado el 51%, el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Cultura, 52%. El de Desarrollo Local, 51%. Apenas un poquito más de la mitad. Esos son los peores. Y el de turismo, se me iba a quedar. El de turismo es el peor que el de obras públicas. 45% del dinero lo ha gastado. Y Bukele vive hablando del turismo. Entonces tenemos ahí turismo, obras públicas muy mal, desarrollo local muy mal, vivienda mal y cultura mal. Están cerrando casas de la cultura. Están despidiendo un montón de gente. A ese ministerio le aprobaron 21 millones y ha gastado 11 y ya está yendo el año. Luego tenemos otro ministerio con una mala ejecución, como el de salud, 67%. No llega a 70% y ya se fue el 83% del tiempo. ¿A cómo llegará el gasto de salud si le faltan 2 meses? Apenas va a superar el 70%. Eso es mucho dinero no invertido, no ejecutado. En este momento no han ejecutado 288 millones de dólares, casi 300, casi 290, con perdón. Y en 2 meses no lo puede ejecutar. El de educación, una ejecución mala también, 65%. Incluso peor que la de salud. A este le quedan 370 millones. No lo va a gastar. 200 y pico de esos millones, como 250, son para reparar vivienda, escuela. No la van a reparar. Pero tampoco ha ejecutado todo
el de economía, solo 71%, agricultura 76%, medio ambiente 75%. Es decir, todo lleva a una mala ejecución, salvo defensa y relaciones exteriores que se han ejecutado más de la cuenta, y el de seguridad pública un 76%. No está bien, pero está más alto, y el de gobernación 79%. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Que no han gastado de lo que debieron haber gastado alrededor de, en el órgano ejecutivo, 1.368 millones de dólares. Al cierre de 10 meses, de 5.128 que le aprobaron al órgano ejecutivo, no ha gastado 1.368. Es una cantidad enorme de dinero. Y ya no tiene tiempo para eso. Llegarán a una ejecución un poco mayor, pero muy lejos de lo aprobado. Seguramente le van a sobrar más de 1.000 millones de dólares, o alrededor de 1.000 millones de dólares. O no que le sobran, sino que no lo ejecutan. Bien, en el órgano judicial también, yo decía, donde el gobierno ha sido muy puntual, ha sido en el pago de la deuda. De la deuda que le aprobaron, en 10 meses ya pagó el 94%. Pagó a tiempo. Pero eso no incluye la deuda con las AFP, es decir, con los fondos que administran las AFP, que eran 576 millones cuando aprobaron el presupuesto, que el gobierno tenía que pagarle a los fondos de pensiones porque le debe más de 9.000 millones a esos fondos, que son de la gente que administran las AFP. Y en la ley de pensiones que aprobaron en diciembre, después de aprobar el presupuesto, en esa ley se aprobó que no se va a pagar en 4 años. Por lo tanto, esta deuda que ha pagado el gobierno es la deuda externa, con tenedores de bonos, organismos internacionales, gobierno, y la deuda con la banca nacional. Una deuda interna que no es muy alta, porque la de la banca nacional no la pagan con fondos del presupuesto, sino con nueva deuda. Y no han pagado lo de las pensiones. Bueno, ¿a qué se debe esta baja ejecución? Esta baja ejecución tiene varias razones. Una es un problema de incapacidad, un mal diseño presupuestario, es otra. Una tercera es que puede haber corrupción pública, que dinero que debieron invertir no se sabe dónde está. Yo no tengo pruebas, pero de este gobierno tenemos derecho a dudar porque este gobierno no permite que tengamos acceso a la información pública. La ley de contrataciones públicas y de adquisiciones públicas prácticamente no existe. Y los ministerios, las instituciones no rinden cuenta. Y tienen controlado el Instituto de Acceso a la Información Pública, tiene representantes puestos por el presidente de la República. De manera que si yo le pido al Ministerio de Salud que me diga por qué no ha gastado el dinero, el Ministerio de Salud no me dice nada y no pasa nada. Porque ¿dónde me voy a quejar? Al Instituto de Acceso a la Información Pública y pierdo mi tiempo. Si voy al fiscal, a donde el fiscal, no sé si valga ir donde un fiscal impuesto por este gobierno. No sé si legalmente corresponda ir por ahí, pero por lo menos el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es la instancia que se creó en el gobierno del Frente, para garantizar que la gente tenga acceso a la información pública, para ponerle multa a las instituciones si no cumplen con la entrega de información, para obligarla a que la entreguen, prácticamente no existe. Esa institución no existe. Ahí están cobrando el salario. Un grupo de gente, pero no hacen nada. Bien, la otra razón es que la recaudación tributaria es muy pobre. Apenas ha aumentado un poquito más de 1% con respecto al año pasado. Es decir, una recaudación prácticamente estancada de los tributos. Y el gobierno no logró colocar bonos que necesitaba colocar en el exterior para financiar este presupuesto, porque no iba a conseguir los 9.300 millones, la recaudación anda por los 7.000, un poco menos, y el resto era con deuda. Entonces una parte de esa deuda no la consiguió, se endeudó, sí, se endeudó con el BID, con el Banco Centroamericano, con la Corporación Andina de Fomento, consiguió una parte. La otra no la consiguió, que era con venta de bonos. Porque los tenedores de bonos no quieren
endeudarse con este gobierno porque tienen miedo de que no le pague. No ha vendido bonos ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23. Incluso el Fovial iba a vender bonos por 500 millones, se iba a endeudar el Fovial. Y finalmente no lo pudo colocar porque le dijeron, bueno, aquí están los 500 millones, pero me lo paguen 5 años con un 14 de interés. Carísimo. Entonces Bukele se asustó y le dijo a la gente del Fovial, dejen eso así. No es sujeto de acceso a financiamiento del mercado de capitales, lo cual no quiere decir que la deuda no crezca, porque siempre tienen una deuda con organismos multilaterales, están ordeñando la banca del país y también le siguen quitando dinero a los fondos de pensión, a los cuales ya le deben casi 9.260 millones. Le deben 9.259, para ser exacto, o sea, 9.260, una cantidad enorme de dinero. Entonces, aquí hay una problemática financiera del gobierno que no ejecuta el presupuesto. Hay un rubro que es muy importante, bueno, todos son importantes, salud, educación, pero hay uno que se llama gasto de capital. El gasto de capital es lo que se invierte en activos fijos. Es decir, cuando un gobierno hace una escuela, o hace una carretera, o hace un paso de nivel, cuando hace una obra, activo fijo. Pero también hay otro rubro del gasto de capital que se llama capital humano, que es la formación del personal que trabaja en el Estado. Por ejemplo, que a un médico o una doctora en medicina la envíen a estudiar a España, a hacer una especialidad por 1 año, por 6 meses. Eso es formación en capital humano, se llama gasto de capital. Ahí entra también la transferencia, lo que le dan a la DOM, a la Dirección de Obras Municipales. Bien, ¿cuánto ha ejecutado de ese gasto de capital? Eran 1.684 millones y solo ha ejecutado el 29%, 498 millones. ¿Cuánto no ha ejecutado en 10 meses? 937 millones. Hay que detenerse ahí. De esos 937 millones, 660 eran obras, millones. 1.063 eran obras y han ejecutado, perdón, de esos 1.063, 160, faltan 660. No han ejecutado 660 millones en obras. ¿Cuáles obras? Eran 7 pasos de nivel y parece que van a inaugurar 2, faltan 5. Habían 2 sedes para la Universidad de El Salvador, ninguna han hecho, ni la van a hacer, ni siquiera el año que viene, porque ya en el presupuesto que van a aprobar del año que viene no están las sedes, las sacaron. Ahí había obras de reforestación y obras de mitigación de desastres del Ministerio de Obras Públicas. Nada. Y habían más de 200 millones para reparar escuelas. No han reparado nada. Entonces, 660 millones, que eran inversión en activos fijos. Eso es una barbaridad. Solo han invertido el 16%. De 1.063, 170 invertidos. 16%. No invertido, 660 millones de dólares. Promesa no cumplida. La inversión en capital humano, la formación humana, presupuestaron 94 millones. Han ejecutado 28, o sea, el 30%. Faltan 70, ya no lo van a ejecutar en 2 meses. Y la DOM, que tenía que hacer obras por 454 millones, solo ha hecho por la mitad, 226, 49.8%. La mitad. Le quitaron el dinero a las alcaldías. Dicen que se lo dan a la DOM y la DOM ejecuta la mitad. Bueno, como le faltaban 2 meses, tal vez llegue de 50% a un 55% o a un 57%. Es decir, no hace las obras. La DOM solo está haciendo reparaciones de calle en las ciudades y en algunas zonas. Por ejemplo, el Boulevard de los Héroes. Ahí se ve que han hecho, le han tirado una talvia, pero todas las calles aledañas están llenas de hoyo. Llenas de hoyo. Hay una institución donde nosotros llegamos mucho, que es la Asociación Equipo Maíz. Aquí está siendo difícil entrar a pie a esta oficina. No en carro, sino a pie.
porque la cantidad de hoyo que tiene esa calle es tremenda, pero la que están al doblar también. Y estamos hablando de una zona más o menos residencial, no estoy hablando de Soyapango, estoy hablando de la colonia Buenos Aires, donde hay sectores medios viven aquí. Entonces, nosotros vemos una problemática de infraestructura grave. La DON no ejecuta lo que le aprueban. Bueno, esta es la situación en cuanto al presupuesto. Un presupuesto que no contribuye al desarrollo, porque la mayor parte se va en propaganda, en Cancillería, en Fuerza Armada, en el pago de la deuda, que es el rubro más grande de todo el dinero que se gasta, cerca del 30% para pagar deuda. Y eso que no le pagaron a las AFP. Y para colmo, una mala ejecución en las áreas sociales, por ejemplo, vivienda para la gente, desarrollo local, ahí está la pensión de $50 para 37,000 adultos mayores que no la están entregando. Salud, educación, que son los ministerios más importantes. Bien, entonces, esto es lo que puedo comentar sobre esta primera pregunta relacionada con el presupuesto nacional. Mira, César, yo tengo una inquietud. ¿Qué hacen o cuál es la función que tiene ese dinero que ellos no gastan? ¿Para dónde va? ¿Lo van a ocupar en el siguiente año, digamos? ¿O qué lo hacen? Porque fíjate bueno, o sea, quizás tocando un poquito la actualidad, nos hemos estado dando cuenta, por ejemplo, que los diputados van a tener un salario de 4,300, el salario, 4,300 de bono navideño, 365 de aguinaldo, más parece son como 14,000, estaba escuchando por ahí, que les van a dar para los empleados. ¿De dónde sale esa plata? O sea, no creo de que el gobierno lo presupuesta. Además de eso, el montón de recortes que ha habido, por ejemplo, en la cuestión de las pensiones, a los excombatientes, o sea, no sé, sobrando dinero por un lado, ese dinero quizás lo pueden ocupar para los otros rubros que hace falta en El Salvador. No sé si así será o qué es lo que hacen, cuál es el método, es mi pregunta. Sí, mira, hay varias cosas que tú has señalado, correctas, pero hay un asunto, el dinero no lo tienen. No es que lo tienen ahí y no lo gastan, es que sencillamente la recaudación no le da para ejecutar el presupuesto y no pudieron colocar los bonos. Aprueban un presupuesto falso. El del año que viene va a ir en el mismo camino, le faltan 1.500 millones, no lo van a conseguir. Entonces al final lo que dicen que van a gastar en salud no lo gastan, lo que dicen que van a invertir en educación no lo invierten, pero no es lo tengo y no lo gasto, es que el presupuesto está desfinanciado. Entonces no colocaron bonos, entonces no pueden gastar ese dinero porque no lo cubren el presupuesto. Lo otro es, este es un asunto que también hay que decirlo, aunque no hay prueba, es la corrupción pública. O sea, también hay un problema de corrupción. Yo no puedo dar detalles sobre esto, pero un gobierno que no quiere rendir cuentas es un gobierno corrupto. Una asamblea legislativa que aprobó con los votos oficialistas que los gastos de viaje de los diputados y diputadas no se van a conocer por 7 años, porque yo creo que van a seguir eternamente ahí. Es una asamblea que está dirigida por corruptos, porque un diputado no tiene por qué ocultar el viaje que hace, el gasto de viaje. La Asamblea Legislativa, como un diputado, una diputada, como cualquier funcionario, puede viajar al exterior. Hay eventos internacionales, hay actividades que cumplir. Un ministro de salud no tiene nada de malo que vaya a un evento de salud. Hay que ir a reuniones de la OIT, etc. Se hacen muchas cosas en el exterior. Lo malo es que sea excesivo ese gasto. Y lo otro es que no rindan cuenta. Si no quieren rendir cuenta de los viajes al exterior, es porque ahí hay otra cosa. Es muy elemental, porque eso no debe ser gasto reservado. La ley de acceso a la información pública tiene gasto reservado. Cuando yo estaba en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, ahí tuvimos un taller sobre la ley. Y está claro que la información reservada es aquella que tiene que ver con temas de seguridad. Por ejemplo, seguridad, que ponga en riesgo la seguridad del Estado. Y nosotros en el Consejo decidimos que no hay información reservada. ¿Y cuál era el dinero del Consejo del Salario Mínimo? Una dieta de $50.
por las reuniones. El agua que uno se bebía en la reunión, un cafecito, que a veces nosotros incluso llevábamos la semita, no la ponía el Ministerio del Trabajo, ahí llevábamos nuestra semita. Como estábamos en un cuartito donde había luz, entonces hay gasto de luz. Eso era todo. ¿Qué es lo que vas a reservar? Entonces, ¿en qué gasta un diputado? Bueno, su salario. La Asamblea Legislativa tiene gasto de energía. Claro que tiene que tener gasto de energía. ¿Cómo va a funcionar sin energía eléctrica? Tiene que tener gasto de agua y gasto de viaje, etcétera. Tiene que comprar cosas. La Asamblea Legislativa tiene que comprar papelería, computadoras si se dañan. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué lo hacen reservado? Es un gasto de seguridad que un diputado no rinda cuenta de su viaje. ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad pública? ¿O es que se van a reunir con pandilleros en el exterior? Con delincuentes. Y lo quieren ocultar. Uno tiene derecho a pensar lo que sea. Porque lo que vemos es un gobierno turbio, que no quiere rendir cuenta y que quiere ocultar. Entonces, algo de este problema de la ejecución financiera podría tener que ver también con el dinero que se va para otra cosa, ¿verdad? Yo no sé, a lo mejor hay una corrupción de 300, 400 millones de dólares. Si entró ese dinero y no lo pueden gastar porque se fue para otra cosa. Pero también está el problema del déficit que no logran financiar. Esos son como los problemas fundamentales que tienen en cuanto al gasto. Y lo otro es que sí hay gastos que no estaban en el presupuesto. Esto es muy importante que tú lo hayas señalado. Por ejemplo, el Miss Universo no estaba en el presupuesto. Cuando se aprobó el presupuesto en diciembre, entró en vigencia en enero, aquí nadie hablaba de eso. Eso se le ocurrió a Bukele después. Y no se sabe cuánto han gastado. Porque hubo una diputada que habló de 100 millones y luego lo bajó a 60. Porque por la cabeza de ella, yo no sé si es diputada, es una señora que dice que es embajadora en Estados Unidos. Creo que una de apellido Mallorca. Yo no la conozco, pero ella dijo que habían gastado 100 millones en Miss Universo. Por su cabeza pasó la idea de que mientras más alta era la cifra, mejor. Es decir, voy a dar un dato para que impacte en el pueblo. El gobierno gastó 100 millones en Miss Universo, porque ese es un evento maravilloso. Luego parece que alguien le jaló el aire y dijo que eran 60. Pero mira quién da la información. Una señora que según ella, porque a mí no me consta, es embajadora en Estados Unidos. Yo no sé si es verdad, porque a mí me dicen que ahí no hay embajadores, que no le han dado credenciales, la carta credencial. Lo que le llaman, eso tiene un nombre en términos diplomáticos. Pero sea 60 o sea 100, y eso debería decirlo el ministro de Hacienda, no la señora esta que no ha tenido el beneplácito todavía, es lo que tengo entendido. Es un gasto que no estaba en el presupuesto. Y así hay otros gastos que hace el gobierno que uno no se entera porque ni siquiera lo aprueba la Asamblea, porque la Asamblea Legislativa, si hay un gasto que no estaba, tiene que aprobarlo. Ni lo someten a votación. Porque un presupuesto se puede aprobar y luego sobre la marcha se ve que hay una necesidad. Por ejemplo, llegó un ciclón y dañó los cultivos, dañó viviendas. Entonces vamos a hacer un refuerzo presupuestario. ¿En qué consiste eso? Bueno, vamos a aprobar un préstamo para cubrir una necesidad que no estaban. O vamos a recortarle a algunos ministerios para pasarlo aquí, porque hay una gravedad. Y se mueve dinero de un sitio para otro. Todo eso se puede hacer, porque hay imprevistos. Pero eso lo aprueba la Asamblea. Aquí no hay debate público, no hay conocimiento de que la Asamblea haya aprobado dinero para Miss Universo. Entonces, este es otro asunto. Creo que en los Juegos Deportivos también gastaron más de la cuenta, en los centroamericanos y del Caribe. Pero están en una situación tan precaria que hace una semana aprobaron 296 millones de dólares de endeudamiento para gasto corriente, es decir, para pagar los salarios de fin de año. No había dinero para pagar salarios de fin de año. Y se sabe que le deben dinero a maestros de la Universidad de El Salvador, lo han estado denunciando,
Y hay retraso en el pago a mucha gente que trabaja en el gobierno. Incluso están cerrando Casas de la Cultura y despidiendo gente para no pagarle. El gobierno está llegando, como dice el pueblo, quebrado cuyo comido, a fin de año. Deuda para gasto corriente es una barbaridad. Gasto corriente es salario, energía, agua. No, una deuda debe ser para hacer un hospital. Yo apruebo un préstamo a un gobierno, pero no para que pague el salario del Ministerio de Salud. Eso se tiene que pagar con los ingresos que vienen de los tributos. Yo apruebo un préstamo si es para crear hospitales, para crear escuelas, para hacer sistemas de riego, porque eso va a repercutir en la producción, en la mejoría social y en la mejoría de la producción nacional y en la generación de empleo. Cuando un gobierno se endeuda para pagar salario, está quebrado, está listo. Está listo. Entonces está cerrando el año de esa manera. Que por cierto, aprovecho para dar el dato de la deuda pública de este gobierno, o del Estado salvadoreño, mejor dicho, porque la palabra deuda pública es del Estado, gobierno central, instituciones autónomas financieras, que son como los bancos del Estado, o no financieras, como CEL, CEPA, ANDA, la UE, etc. Esa deuda estaba en 19.200 millones de dólares. 19.808 millones de dólares en diciembre del 19. Quiero aclararlo de diciembre del 19. Salvador Sánchez Serén le entregó a Bukele, o mejor dicho, dejó de ser presidente el 30 de mayo del 19. El 1 de junio tomó posesión Bukele. Serén gobernó 5 meses y Bukele 7 del 19. Cuando Serén entregó, la deuda era 19.200 millones. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Como habían préstamos pendientes para financiar el presupuesto que venía del gobierno de Serén, vamos a decir que la deuda que dejó el gobierno de Serén fue la de el 19, diciembre del 19. Ok, 19.808 millones. Esa deuda es acumulada. Vienen deuda del gobierno de Funes, del de Saca, del de Paco, del de Calderón Sol, del de Cristiani. Como hoy hay deuda de aquellos gobiernos y del gobierno de Bukele. Y dentro de 20 años el gobierno que venga va a tener deuda heredada. Todo gobierno hereda deuda. 19.808 millones. En este momento está en 29.046 millones. 29.000, es decir, ha crecido en 9.200 millones. Un 47%. Y el dato que estoy dando de octubre. Es decir, 2020, 21, 22, son 3 años. Y octubre del 23, 3 años y 8 meses. No estoy hablando de los 5 años de Bukele, porque lo liberé de junio a diciembre del 19. Y estoy hasta octubre del 23. Él tiene que terminar en junio del año que viene. 47% en 3 años y 8 meses. Eso debe ser un récord. Yo voy a tratar de averiguar, voy a hacer un recuento de la deuda hacia atrás, en el siglo XX. Pero estoy casi seguro de que eso nunca se había visto. Son 9.200 millones de dólares de deuda. 9.200 millones en 3 años y 8 meses. Impresionante. Y está en el 87% del Producto Interno Bruto. Serén se la dejó en el 67% del PIB. Y con Serén creció sobre todo por la deuda de pensión, porque venía un mecanismo de préstamo de las AFP al sistema público para pagar pensión del sistema público, de las AFP al Estado, que se aprobó en el gobierno de Arena. Con Bukele, esa ha seguido creciendo, pero la que más ha crecido es la deuda interna y la deuda de bono externa. No solo de bono, la externa. Y la deuda interna con la banca nacional. Una cosa tremenda. Esa deuda con la banca se ha multiplicado por 3, por 3,5. Ya está en 2.800 y pico de millones, con los bancos privados. Bien, pero esa deuda ¿para qué ha servido? Porque esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Y de qué sirve esa deuda? Cuando nosotros vemos
que todo está caro. 2021, inflación de 6%, la más alta desde el 96. 2022, 7,3. Este año va a llegar a más de 3 y en el rubro de alimentos más de 6. Los precios se han encarecido, la canasta de alimentos más de 30%, la urbana como 32% y la rural como un 34%. En el gobierno de Bukele hasta octubre. No hay empleo. 500,000 ya se fueron para Estados Unidos. Y la pobreza está más alta. El gobierno admite un aumento de la pobreza hasta el 2022. El gobierno de 22,6% 8 de los hogares, 22,8 a 26,6, 200,000 personas. Un gobierno que se endeuda y en ese país la economía no se dinamiza. El gobierno no puede ejecutar el presupuesto bien. No cumple lo que promete en el presupuesto. Todo caro, no hay empleo, una emigración espantosa y un aumento de la pobreza. César, Es un contrasentido. Ujú. Ajá. César, perdón, yo tengo otra pregunta y es la siguiente. Los organismos internacionales, los que prestan dinero, no tienen, por ejemplo, no revisan cómo está, por ejemplo, en este caso El Salvador y le ponen un tope. Hasta aquí nomás te podemos prestar y de ahí pues tienes tú que ver cómo paga la deuda o algo así por el estilo, porque vemos de que el gobierno de Bukele, si es que prácticamente cada mes va de conseguir, va de prestar y prestar y prestar y prestar dinero. Va a llegar un momento en que no se va a poder pagar la deuda, pues. Vea. Vamos a ver. Eso se hace, eso se mide. Por ejemplo, ¿por qué no vende bonos? Porque los empresarios, los millonarios de Estados Unidos, de otros países, no quieren problemas con que este gobierno no le pague. Esa no crece. Ya no crece. Vendió bonos en el 2019 y en el 20. 1.000 millones en el 20, en el marco de la pandemia, pero ya no. Eso le pusieron tope. Aquí no venga a buscar dinero. Y cuando el Fobial le dijo 500 millones, le dijeron, ok, pero me lo paga en 5 años y 14 de interés. Es decir, le dieron una respuesta que es, no me molestes. Eso es liquidar. Si el gobierno se mete en eso, el Fobial quiebra de inmediato, en 2 o 3 años. Entonces, eso no le presta. Entonces, ¿qué me queda? Gobiernos. Los gobiernos no le están prestando. En el marco de la pandemia hubo préstamos del gobierno de Japón, de algunos gobiernos, pero no está buscando dinero con gobierno. Ok, ¿qué sigue? Los organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario no le está prestando. El fondo le está poniendo condiciones para prestarle 1.300 millones. Y te lo presto, pero me sube el IVA, me quita el subsidio al gas, me recorta gastos, o no hay negocio. El Banco Mundial no le está prestando. Ese le prestó en el medio de la pandemia y en el 21. El Banco Interamericano de Desarrollo este año no le ha prestado. Le prestó un poquito el año pasado. Pero quedan 2 bancos que sí le están prestando. El Banco Centroamericano de Integración Económica. Ese le está prestando dinero, incluso violando su propio reglamento interno. Porque le está prestando más de la cuenta al gobierno de El Salvador. Eso tiene que ver con amarre con los funcionarios que ha habido ahí. No sabemos ahora que llegó una costarricense a dirigir lo que va a pasar. Pero ha habido una complicidad que fue denunciada con los directivos, con un grupo de directivos. Y por eso Bukele quiso poner ahí al ministro de Hacienda. Lo mandó para allá y a una mujer, no recuerdo el apellido, que no fueron elegidos. Ese le ha estado echando la mano. Pero estamos hablando de 150, 200 millones, 250. Ese le prestó para el Bitcoin. Y el otro es la Corporación Andina de Fomento, pero ese le tiene que prestar de manera obligatoria. Porque el Estado se metió en ese organismo, la Corporación Andina de Fomento, igual que Honduras, y por cada dólar que pone el Estado de una cuota, le pueden prestar 4 o 5 según el plazo, dólares. Entonces el gobierno puso 65 millones. Y de inmediato le dijo, bueno, 65 por 4, presten. Le prestaron como más de 200 millones y con eso pagó el bono aquel que quería pagar por adelantado, que vencía en enero de este año. Se lo pagó con deuda, no se ahorró prácticamente nada. Y el gobierno tiene que estar poniendo 65 millones durante 7 años y tiene derecho a que le preste.
Ese está obligado porque es una cláusula. Ese no le va a decir usted no es sujeto de crédito. Sencillamente, si usted es socio y tiene ahí 65 millones, yo estoy obligado a prestarle una cantidad por esa cuota. Ahora, eso no alcanza para financiar el presupuesto, que el faltante son más de 2.000 millones en un año. Eso es agarrar aquí 60, unos, digamos, 200 y pico aquí, 100 y pico aquí, etcétera. Así va agarrando. Y por eso no ejecuta el presupuesto. Se endeuda, pero si lo ejecutara la deuda fuera mucho más grande de lo que estamos diciendo. Y los otros a los que le está quitando dinero son los bancos del país. Eso no pueden hacer mucho. Porque lo que hace el gobierno es que los bancos tienen dinero del depósito que reciben de la gente, de las instituciones, de las empresas. Y una parte de esos depósitos el Banco Central se los quita, que es la reserva de liquidez, que estaba en 21% de los fondos cuando llegó Bukele. Entonces, la reserva de liquidez la bajaron. Esa decisión la toma el Banco Central. Le libera fondos a los bancos y le ponen como condición, no es obligatorio, pero el gobierno le pone como condición y lo negocia, que ese dinero que le está liberando para que presten, se lo presten al gobierno. Entonces los bancos se lo prestan al gobierno y se lo están prestando porque el gobierno le debe a los bancos. Entonces los bancos se lo prestan y el gobierno le paga. Le prestan y le pagan. En ese juego, una deuda con la banca de 780 millones ya está en 2.800. Y los banqueros ya se molestaron y sacaron un comunicado y le dijeron, avanza, deje de pedir prestado. Mire, ese dinero que usted me lo tiene que pagar en un año, negociemos, me lo pague entre 2 y 7. Le voy a aplazar los pagos. No es que no me lo pague, sino que los 2.800 no me lo paguen en el 23. Páguenme una parte en el 23, una parte en el 24, en lo que quedaba de este año, 25, y así. Entraron en una negociación y el Ministerio de Hacienda dijo que estaba de acuerdo. Entonces, ya va a agarrar menos de ahí, pero lo que agarre de ahí es para pagar. Es decir, eso nos resuelve el problema de la deuda. Y como una parte de lo que paga es interés, lo que paga baja la deuda en un porcentaje menor que lo que sube cuando le prestan. Es un desastre. Entonces, esos bancos tienen un poco de preocupación, porque el gobierno le debe mucho. Y debería tener más preocupación la gente que tiene ahorros en los bancos. Porque si el gobierno no le paga a esos bancos, van a quebrar. Y el dinero de los bancos es de la gente. O sea, los bancos trabajan con dinero ajeno. Esa reserva de liquidez está como en 10% para depósitos de más de un año, de menos de un año, y como en 12 o en 14 para más de un año. El Fondo Monetario le ha estado diciendo al gobierno, deje de pedirle prestado dinero a los bancos. Deje de pedirle dinero. Aumente las reservas de los bancos para proteger a los ahorrantes. Hay riesgo. No eche mano de ese dinero y resuelva su problema financiero. Ya sabemos lo que le propone el fondo. Entonces, en síntesis, ante tu pregunta, algunos no entran en el negocio, como el fondo, el Banco Mundial, los gobiernos no están en eso, los tenedores de bonos, otros le están echando la manita, que son el BESI, la Corporación Andina y un poquito el BID, pero es poco. Y entonces el gobierno echa mano de la Banca Nacional y de los fondos de pensión. Con los fondos de pensión, ¿qué podemos hacer? Parte de la deuda con los fondos de pensión estaba en 6.000 millones y ya está en más de 9.000. ¿Y qué hacemos con eso? Porque la gente debería protestar porque es dinero de la gente. Ajá. Te iba a preguntar, también, no sé, bancos buitres o fondos buitres se llaman, que cuando se ven los gobiernos, por ejemplo, que ya no tienen fondos y necesitan pagar, se van para estos bancos, creo que se llaman, lo que pasó en Argentina, por ejemplo, que hay posibilidad de que ellos presten a estos bancos y al final prácticamente caen en default, ya no tiene el gobierno dinero y viene la economía del país en pique. ¿Hay posibilidades de que eso pueda pasar en nuestro país, César? Sí, puede pasar. Estuvo a punto de pasar ahorita. Si el Fobial hubiera agarrado ese préstamo de 500 millones, esos bonos, lo hubiera vendido y agarra ese dinero de lo que compran los bonos, eso es un fondo buitre, porque tenía que pagar 14% de interés sobre 500 millones, pero acumulado, y en 5 años. Al final, si usted saca el cálculo, eso hubieran dado por encima de los 800 millones
Ese es el fondo buitre. Te presto, pero te arranco el alma. Te arranco todo. Entonces, puede ser que caiga en eso. Podría caer en eso. En el caso del Fobial se asustó Bukele y dijo no. Pero cuando llegue el momento, aquí va a venir un momento donde va a ser muy difícil sostener ese presupuesto. Bueno, ya no lo sostienen, no lo ejecutan. Va a llegar un momento donde sí poder echar mano de cualquier tipo de dinero. No importa lo desalmado que sea el empresario que se lo que le haga el préstamo y le coge el bono. El buitre es el que llega a un país y lo saquea. Entonces los tenedores de bonos son saqueadores. Es como el agiotista, que llega al mercado, a una mujer le da $100 y pasa en la tarde y le quita 500. Una mujer que tiene un puesto en un mercado, le dice, tenga $100 y paso a las 5. Se lo deja a las 8 de la mañana. Terrible. Este gobierno se está endeudando para pagar deuda, porque esa deuda ha crecido en más de 9.000 millones, pero lo que ha pagado de deuda este gobierno durante incluyendo el año 19, digamos, 4 años y pico, supera los 10.000 millones de dólares. Solo que una parte de lo que paga, la mayor parte es intereses. Entonces, como paga muchos intereses, la deuda no baja en la medida en que se paga. O sea, yo a una persona le debo $100, se lo tengo que pagar en 2 años, el primer año le doy 50, pero esos 50 no significa que mi deuda pasa de 100 a 50. Porque si de esos 50, 40 son intereses, mi deuda pasa de 100 a 90, baja en 10 y yo pago 50. Este es un problema grave, el del endeudamiento. Una pregunta, César. Eh, Este gobierno, no tengo el dato claro, pero por los números que tú dices, casi se han endeudado tanto como los dos gobiernos anteriores, ¿verdad? La deuda acumulada, pues, en cantidad de millones de los dos gobiernos anteriores. La pregunta es, como salvadoreño, el sentido común dice, ¿para qué él habló el dinero alcanza cuando ese estribillo lo vendió, cuando nadie lo roba? ¿Cuáles son las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, que ha hecho este gobierno que digamos que justifiquen un endeudamiento tan acelerado, pues, ¿verdad? Y sobre todo que claramente se ve que la parte social, ya sea por desfinanciamiento, porque no le interesa, no lo ha ejecutado. Y por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cuáles son las grandes relaciones o de conveniencia que ha abierto El Salvador, que digamos abrió relaciones con tal o cual país y ese país vino y trajo 500, 1.000 millones de inversiones? O sea, eh, ¿para qué tanto endeudamiento? Casi igual que los dos gobiernos anteriores y apenas van 4 años y medio si no se han ejecutado grandes obras. Por ejemplo, una pregunta que yo me hago, ¿por qué en vez de hacer el hospital de que hicieron en la feria, no aceleraron lo del hospital Rosales? Pues, ¿verdad? Porque al final ese hospital hemos sabido que está subutilizado, pues, ¿verdad? Entonces, ¿obras para qué? Pues, Vamos a ver, los datos que yo di es de 3 años y 8 meses. Estoy hablando de diciembre del 19, octubre, perdón, 3 años y 10 meses. Cuando termine el gobierno de Bukele, esa deuda va a ser más alta, porque el año que viene tiene más endeudamiento. Y ahora se acaban de endeudar. Yo no estoy incluyendo estos 396 millones. Yo estoy dando un dato hasta octubre, porque no está reflejado en los datos del Banco Central. Esa deuda ya debe haber crecido como 9.500 millones. Y cuando termine, más de 10.000, es decir, el doble del gobierno de Serén y el doble del de Fumi, o los dos juntos. Es mucho. Ahora bien, una parte de esa deuda, como 370 millones, es para el Bitcoin, que esa es otra cosa, un despilfarro. Eso no sirve para nada más que para que especulen los ricos y para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas. Ahí están los cajeros tirados, nada, un desastre. El hospital Rosales, a mí me da la impresión de que Bukele no quiere hacer ese hospital, porque ese hospital está asociado al gobierno de Serén. Este gobierno ha logrado hacer muchas cosas que dejó el gobierno anterior y hacerla pasar como propia.
por ejemplo, la carretera que va al puerto, de La Libertad por Zaragoza hasta el puerto. Eso se lo dejó hacer en un 80%. Y Bukele dejó pasar un año para que el pueblo se olvidara. Le dijo al ministro de Obras Públicas, paralízala, no termine el 20, no lo termine, dale larga. Vamos a inaugurarla cerca de las elecciones del 21 y yo voy a hacer creer que es una obra mía. Y más o menos la vendieron así. Y muchas de las cosas que se han hecho son herencia de los gobiernos del FMLN. Algunas de las, o sea, el bypass de San Miguel, etcétera. Obras que no terminaron. El alumbrado del aeropuerto, de la carretera del aeropuerto. Entonces, el del Rosales, yo creo que hay un problema de tipo ideológico. Hay que tomar en cuenta que aquí hay una contrarrevolución y ahí hay un tema político. O sea, el gobierno de Bukele es un gobierno contrarrevolucionario. Su misión es liquidar a la izquierda y que el grupo gobernante transite hacia la oligarquía. Son dos propósitos históricos. Y que las nuevas generaciones crean que la guerra fue un pleito del FMLN con los ricos para asesinar al país, como ha dicho él. Hay que tomar en cuenta que la guerra terminó hace 31 años. Una persona que tenía 10 años hoy tiene 41. Le están cambiando la historia. Están mintiendo sobre los acuerdos de paz. La contrarrevolución no es solo perseguir políticamente a la gente, no es solo meter preso, no es solo matar, no solo es apresar sindicalistas, no es solo hacer que ex dirigentes del FMLN o funcionarios tengan que irse del país, no solo es la calumnia, la mentira, la difamación. Y hay una tremenda difamación hacia el FMLN, hacia las ONG de izquierda. Están persiguiendo dirigentes sindicales, tienen sindicato ACEPA. No es solo eso, la contrarrevolución implica un cambio cultural e ideológico. Tiene que creer el pueblo salvadoreño que la guerra tuvo unas causas que no son las reales. Le van a vender otra idea. Aquí puede llegar un momento, si este régimen se afianza y va por mucho tiempo, donde el pueblo va a creer que el FMLN mató a Romero. En eso consiste la contrarrevolución, es cambiar la historia, cambiar la cultura, los valores. Por lo tanto, todo lo bueno que se asocia a un gobierno del FMLN tiene que ser ocultado o tiene que ser eliminado. Entonces, ¿qué ha hecho Bukele? Ha eliminado 20 programas sociales. Cerró el INJUVE, ahí se fueron 7. Cerró el de alfabetización. Ellos calculan, y ellos dicen, esto no me genera mucho problema. ¿Qué hacemos con los paquetes escolares? Hay que eliminarlo, viene de los gobiernos del frente. Dice, ese no, porque no nos vamos a meter en un pleito con 1.300.000 familias, sigámoslo dando. Pero vámonos quitando poco a poco, ya no están dando el vaso de leche. Y están dando menos paquetes, pero ese es peligroso, ese déjamelo ahí. Lo que tenemos es que no hablar de ese programa, porque está asociado al frente. ¿Qué hacemos con lo de agricultura? Eso quita, que aquí la mayoría de la gente no sabe, solo saben los campesinos, y los campesinos no tienen mucha vocería en el país. Entonces, todo eso está analizado, todo eso. Y el Rosales, no podemos inaugurarlo y decir que es nuestro, no, porque ese préstamo tuvo mucho ruido. Démosle larga. No tienen interés. Y hay una complicidad del cooperante o del organismo que aprobó el préstamo. Ya se fueron 6 años y no se ejecutó. Debieron haberle quitado el dinero. Entonces ahí hay cosas turbias a nivel de los organismos financieros. Porque este es un préstamo del BID. El BID debió dar una rueda de prensa y decir, le anuncio al país que el préstamo ya no va, porque 6 años y no se hizo nada. No lo hacen para estar en complicidad con el gobierno. Esos organismos están dirigidos por gente de derecha. César, disculpa, Entonces hay una mezcla de elementos en todo esto, es lo que quiero decir. Ajá. hay otra pregunta que no sé cómo lo ves. Por un lado, la política casi es que es de expulsarnos, ¿verdad? Estoy hablando desde la óptica de un salvadoreño que vive fuera. Las condiciones del Salvador, se está viniendo 400.000 gentes, 300 y pico de miles por año, pues aunque el gobierno dice lo contrario, pero nos está revictimizando y de un solo se están llevando al salvadoreño común y corriente. Las casas se han doblado, casi se han triplicado en este gobierno. Hay como una, yo diría, lo digo a título personal,
casi una mafia, ¿verdad? Con esta familia regalado dueñas y otras familias oligarcas de construir, pero la misma casita que hace 4 o 5 años ahora vale el doble, el triple. Y están queriéndoles, a ustedes les dicen que porque nosotros estamos interesados y nosotros con trabajo duro, queriendo comprar una casita allá, ¿verdad? Pero los precios se han doblado, o sea, nos están revictimizando, pero al mismo tiempo están afectando al salvadoreño, porque en el ingreso de la mayoría de salvadoreños esos precios son casi prohibitivos. ¿A qué le apuesta este gobierno entonces con todo ese esquema especulativo inmobiliario? Disculpa. Mira, ahí hay dos cosas en el tema inmobiliario. Uno es que los materiales de construcción se encarecieron 200% del año 2020-21. Aquí todo está caro. Todo, todo, todo. El cemento, la varilla, todo. No hay nada que no esté caro. Desde una tortilla hasta una caja de cemento. Carísimo está todo. Entonces, el aumento de los costos encarece los proyectos de vivienda y los proyectos de construcción. Y lo segundo es que hay una mafia alrededor del tema. Siempre la ha habido. Casalco está apoyando al gobierno, abiertamente, el grupo de Casalco. Y hay empresarios de la construcción como Salazar Romero que están vinculados al régimen. Y ahí hay mucha corrupción. Esa cárcel que se hace, por ejemplo, en Tecoluca, se hace sin licitación. Están construyendo en sitios arqueológicos. Y ellos están poniendo los precios que les da la gana. También. Entonces, se mezcla el costo con la especulación. Y ahí está metido empresario vinculado al clan empresarial que gobierna, vinculado a la familia gobernante. Tengo entendido que hasta un ministro está vinculado al tema de la construcción. No voy a dar el nombre para evitarme algún problema, pero hay un ministro que está relacionado con este tema, que tiene proyectos de vivienda y de construcción. Y está la oligarquía histórica, aliada de Bukele, y empresarios de otros países. Ahí se está especulando mucho. Pero la construcción de obras por parte del gobierno es mínima. Casi todo viene heredado de los gobiernos anteriores. Ya vimos la ejecución que es mala. Y lo otro es, en el caso de la inmigración, el dato que nosotros tenemos es que entre finales, creo que octubre del 19 y septiembre de este año, han devuelto de la frontera sur de Estados Unidos 360,000 salvadoreños, con perdón, 260,000. Y por cada devuelto entra más de uno. Pero además, el devuelto no quiere decir que venga para acá. No quiere decir que regrese a El Salvador. Se queda merodeando. Se queda en México, se va a Guatemala, intenta entrar de nuevo. Y los expertos dicen que son 500,000 los que ya en el gobierno de Bukele han entrado a Estados Unidos. Han entrado. Por cada 10 que devuelven, entran 15. De manera que si devuelven 100,000, entran 150,000. Si devuelven 200,000, entran 300,000. Y son 260. Además, parte de los devueltos entran al mismo tiempo. Es decir, hay una migración grandísima. Grandísima en el país. Y esto tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida. Hay una migración económica. Y el tema de la seguridad. La seguridad pública, el combate, el supuesto combate a la delincuencia, lejos de generar tranquilidad, está generando migración. Miles de gente de comunidades, gente joven de los barrios, está huyendo por temor a la policía. Porque el Estado pasó a hacer lo que antes hacía la delincuencia común. Nosotros tenemos un Estado delincuente. El Estado salvadoreño es delincuente. Es un Estado terrorista. Y la gente que gobierna viola el Estado de Derecho. Aquí mete preso a cualquiera. Hay muertos en las cárceles. Los jóvenes lo saben. Un vecinito de él se pasó 10 meses preso. O tiene año y medio preso y no sale. Y no era delincuente. Entonces hay una huida enorme. La gente que no se va es la de los barrios ricos. De ricos, las colonias. ¿Verdad? Ahí no llegan. A pesar de que muchos hijos de ricos andan metidos en drogas. En cosas peores que un pandillero cualquiera.
pero eso no lo tocan. No estoy hablando de los hijos de todos los ricos, me refiero que también ahí hay gente que está metida en ese tipo de cosas y en drogas. Todo cae sobre los sectores populares. También están quitando tierra en el campo. Es decir, aquí hay un golpe a los sectores populares que se expresa de muchas maneras. Los docentes, por ejemplo, este año le tenían que aumentar el salario al personal de educación. El escalafón tocaba este año cada 3 años, no es como el de salud que era más. Pues no lo aumentaron el salario. La ley de pensiones no le benefició. Y el año que viene no le van a aumentar salario, le quitan 7 millones al Ministerio de Educación. Del rubro de salario, van a despedir. Están golpeando a los gremios. En salud hay otro conflicto con personal médico. Acaban de renunciar especialistas del Seguro Social. La cantidad de especialistas por gente con acceso a la seguridad social ha disminuido drásticamente. Entonces, hay muchos factores de conflicto aquí que están provocando esa emigración y por eso siguen creciendo las remesas. Mira, César, bueno, por honor al tiempo, llevamos cerca de 1 hora y cuarto más o menos. Hay un tema que nos gustaría, no sé si lo tocamos ahora, también podría ser amplio o lo dejamos para un próximo, para principios de año y es el siguiente. ¿Cómo ves tú la economía, por ejemplo? ¿Cómo se nos presenta la economía para un poco más adelante, para el próximo año, digamos? Sí, ahí quiero agregar una pregunta, César. ¿Cuál es la política de este gobierno, ¿verdad? A César, el economista, para dinamizar la economía, o sea, estimular los sectores y el crecimiento, sobre todo el sector de la mediana, pequeña empresa, pues los sectores, el micro comerciantes? ¿Cuál es la política que tiene? Porque yo veo una oligarquía que está callada, quizás le está yendo bien, pero de la clase media para abajo, prácticamente nadie está diciendo me está yendo bien con este gobierno. ¿Qué está haciendo este gobierno para dinamizar la economía y atraer inversión? Vamos a ver, con respecto a lo primero, antes de dar el dato del año que viene, quiero decir que este año la CEPAL acaba de sacar ya el documento del crecimiento económico de América Latina y dice que El Salvador creció 2.3. En el presupuesto se había estimado 2.8, de manera que hay un crecimiento menor del presupuestado. Costa Rica 4.9, casi 5, Guatemala 3.4, Honduras 3.3, Nicaragua 3.3, El Salvador 2.3. De nuevo, el último de Centroamérica. El Banco Central está reportando una caída de la producción industrial de más o menos 2% y en el caso del agro de 4% en los primeros 6 meses, no hay datos más recientes. Y la industria ha disminuido su importación de maquinaria 4% en cantidad de maquinaria, 2% en materia prima y 4% en maquinaria, es decir, que la industria no va bien. Y el sector agropecuario ha disminuido la importación de materia prima y maquinaria en un 14% la materia prima y 2% la maquinaria. Estoy hablando de los sectores que producen bienes. Eso da una idea de cómo está el agro y la industria. Aquí está sufriendo mucho la industria nacional. Las exportaciones este año cayeron 9% hasta octubre. No hay datos de noviembre ni de diciembre, pero va a ser igual, porque todo el año ha ido en caída. Ya no se va a revertir. Las maquilas cayeron 20% este año. Y el empleo, el último dato del Seguro Social es de 974,000 personas en el sector público y privado formal en mayo, que era la misma cantidad de noviembre del año pasado. No hay datos más recientes. Pero sabemos que la maquila despidieron más de 1,000 personas en junio y que siguen cerrando empresas. La inversión extranjera no llega. Pero además quiero dar este dato. La cantidad de dinero que circula en la economía ha disminuido 7%, el medio circulante, que es el dinero que tiene la gente para comprar billete y moneda, o la gente que tiene dinero en los bancos y puede pagar con cheque y tarjeta de débito, que es una minoría. Hay menos circulante en octubre de este año que en octubre del año pasado, y que en diciembre del año pasado, y que en enero de este año ha venido cayendo. Esto es importante. Entonces la capacidad de compra de la población está bajando. Eso afecta sobre todo a los pequeños negocios. Y por eso la recaudación del gobierno es mala. Es una recaudación precaria. Bien, entonces,
Para el año que viene, ¿qué se espera? Un crecimiento de 2,1, dice la CEPAL. De nuevo, el último de Centroamérica. Pero además, 2,1. En vez de 2,3, 2,1. Aquí tengo el dato. Costa Rica 3,8 el año que viene. Guatemala 3,4. Honduras 3,5. Este año 3,3, 3,5. Nicaragua el año que viene 2,9. Y El Salvador 2,1. 2 puntos por ciento, con perdón, no 2,1, 2. O sea, menos crecimiento el año que viene y de nuevo el último de la región. De nuevo. Y si agrego a República Dominicana, 4,1, Panamá 4,1, todos están mejor que El Salvador. Ok. Menos Haití. Haití el año que viene va a crecer 1% y El Salvador 2%. No hay mucha diferencia. Bien. No se ve un buen año. El presupuesto del año que viene le faltan casi 1.500 millones. De nuevo el mismo problema. Promesa no cumplida. Existe la posibilidad de que consigan un préstamo del Fondo Monetario para cubrir ese presupuesto. Yo no sé si van a negociar o no. Se dice que sí, se dice que no. Si negocian, lo ejecutan, pero el Fondo Monetario le exige recorte de gastos y aumento de impuestos. Mejor ni hablemos de eso. Eso es encarecer los subsidios, con perdón, el gas lo viene subsidiado y encarecer todo con el IVA. Es terrible, un programa del Fondo Monetario solo para que cubra el presupuesto con deuda y la deuda sube. Tendríamos un año con más deuda y más inflación y más pobreza. El año que viene va a ser malo, va a ser peor que este. Este fue peor que el pasado, que el 22, y el 22 peor que el 21. Bien, entonces así están las cosas. ¿Qué le apuesta este gobierno? El gobierno dice que le apuesta al turismo, pero el presupuesto de turismo han ejecutado el 45% y el año que viene le recortan 10 millones. Yo no creo que le apueste. Puede estarle apostando a que lleguen delincuentes llenos de dinero a cambiar dinero proveniente de fuentes ilícitas por Bitcoin para luego convertirlo en dinero. Podría ser, no sé. El gobierno dice que le apuesta a la ciudad Bitcoin. De eso prefiero no decir nada, eso no tiene ningún sentido. Dice de nuevo que van a hacer el aeropuerto. Bueno, yo no, ya terminó este gobierno prácticamente y no hay aeropuerto. No sé por qué hay que creerme. Dicen que van a hacer el tren del Pacífico. Bueno, pero eso estaba en el plan Cubatran, que lo ofrecieron desde el finales del 18. No hay nada, no existe esa obra. Las 1.000 escuelas que repararon por año, eran 5.000, han reparado 6 en casi 5 años. La sede de la UE no la han hecho. Nada, entonces este gobierno sí promete mucho. Siempre está prometiendo porque ese es un componente de la estrategia. Decirle al pueblo, enfrenté la seguridad, luego voy a levantar la economía. No la va a levantar. Lo que tiene es una deuda enorme, poca inversión pública, una inversión privada muy pequeña, por eso somos el último en crecimiento, y una inversión extranjera que no viene. Sencillamente, el año pasado fueron menos 101 millones. Salió dinero. ¿Y qué van a venir a invertir aquí? Donde el presidente de la República se está religiendo ilegalmente. Si Bukele gana las elecciones del año que viene, aquí lo que surge es un gobierno de facto. Es decir, un gobierno que no está sustentado en ninguna norma legal. Es como un gobierno que surge de un golpe de Estado. Entonces, ¿qué van a venir a invertir aquí? Y a estarle comprando bonos. Aquí lo que viene es una cirugía económica más fuerte que la que tenemos. O sea, las tendencias son malísimas en términos económicos. Porque el gobierno tiene que finalmente hacer el ajuste, que lo ha venido haciendo, porque ha cerrado un montón de instituciones públicas, ha cerrado 15. Están despidiendo gente ahora de la Casa de la Cultura, han despedido gente de las alcaldías, de muchísimos sitios han despedido gente. Incluso el año que viene, como van a quedar 44 alcaldías, viene un despido masivo de gente. Aquí todo va a empeorar. Y el 48% de la población está esperando que este gobierno le resuelva los problemas económicos. De manera que Bukele va a entrar en un desgaste en su segundo periodo, si es que gana las elecciones, y ya se sabe que es un presidente ilegal, ¿verdad?
Sencillamente, Bukele no puede ser candidato. Eso hay que decirlo 1000 veces. No puede ser candidato a la presidencia porque está prohibido. De manera que si él finalmente es elegido, hay que dejar claro, yo me voy a pasar el tiempo que él siga ahí, no sé si durará sus 5 años o caerá, porque aquí todo va a empeorar, pero yo me voy a encargar de decir, por mi parte, el presidente de facto. Ya esa es la palabra, presidente de facto. Sí, Pinochet gobernó 17 años, pero era de facto. Así están las cosas. Entonces, en el marco de tantas ilegalidades, porque este año se consumó el fraude electoral. Es decir, las elecciones del año que viene son ilegales. Son ilegales, las tres son ilegales. Las presidenciales, elemental. Se inscribió la candidatura de Bukele y lo aceptó el tribunal. Llegará el momento donde esos magistrados van a tener que rendir cuenta. Y Bukele también, y no solo ellos. Van a rendir cuenta. Porque aquí va a haber un cambio. Va a tener que venir un cambio. No sé cuándo será, pero va a venir un cambio. Entonces, se consumó eso, se consumó el fraude con el voto en el exterior, con la reducción de alcaldías, de diputaciones y la forma de cálculo del cociente. Nada de eso se hizo con consulta, con estudios, con justificación, y se hizo faltando menos de un año para las elecciones. Modificaron la ley. De manera que aquí lo que hay es un fraude electoral. No hay otra palabra. Eso lo sabe Bill Gates, eso lo sabe Slim, eso lo saben las embajadas, lo saben los empresarios. Es más, eso lo sabe el pueblo salvadoreño. Si el 75% de la población está diciendo que la religión está prohibida. Otra cosa es que la gente diga, bueno, no me hago problema, ahí que vaya. Y hasta voto por él, puede decir alguien. Pero todo el mundo sabe en el país que Bukele no puede ser candidato a la presidencia. Entonces, en un país con esas características y con un fiscal ilegal, con una corte ilegal, aquí no va a venir inversión extranjera, y no va a poder ser sujeto de crédito, o de venta de bonos, mejor dicho. El crédito siempre arranca por ahí. Y la economía tiene una serie de gravedades. Una es la deuda, la segunda es la reserva de liquidez. Hoy está en 2000 y pico. Alcanzan para 2 meses de importaciones. Aquí va a venir un problema en el llamado sector externo. Va a haber dificultades para importar. Eso es una bomba de tiempo, la de la banca. Y está la deuda del Estado con la banca pública y con los fondos de pensiones que van a reventar. Porque hay una deuda de más de 9.000 millones y el gobierno no la está pagando. Y sigue agarrando dinero. ¿Qué va a pasar con esos fondos? Entonces hay una serie de conflictos económicos, de agujeros, de líos ahí, que van a crear una situación difícil. En el marco de una economía que no crece, que no genera empleo y donde todo está caro, con salarios bajos y pensiones de miseria. Mira lo que acaban de decidir ahora con los veteranos de guerra y los licenciados, no le van a dar el aguinaldo que tradicionalmente se ha dado. ¿Ya? Quieren hacer creer que un veterano de guerra es una persona que viene de un pasado ilícito. Es como denigrar eso. Y los lisiados. La gente que cambió este país, porque sin la guerra aquí estuvieran gobernando los militares. Y no hubiera habido ningún cambio ¿Qué cambio iba a haber? Ni Bukele fuera presidente. Entonces, esas apuestas del supuesto turismo, supuesto Bitcoin, eso no tiene mayor fundamento. Yo creo que el país va a un mayor deterioro económico. Gracias, gracias César por toda esa información que nos has dado este día. Yo creo de que ha sido bien interesante, quedamos más claros de cómo es que ha estado la economía este año que recién va a acabar, así como lo que nos espera para el próximo año. Y yo creo que en lo último tú tienes razón, o sea, el pueblo salvadoreño tiene en estos momentos la capacidad, digamos, de cambiar si queremos a este gobierno.
pienso que dentro del partido, dentro de los partidos, o del partido más bien de izquierda, o lo que se llama FMLN, hay muchos compañeros que son compañeros honestos, son compañeros que valen la pena que los apoyemos, así que hay que buscar a esos compañeros. Hay compañeros también, no solo hay compañeros, bueno, no quisiera decir la palabra, ¿verdad? Pero bueno, busquemos los compañeros, pues, que nosotros sabemos que están por ahí, que están cumpliendo y están haciendo lo que ellos prometen, ¿verdad? Así que eso está en nuestras manos. Acordémonos también, otra de las cosas bien importantes que nos duele es cómo el alcalde de San Salvador ha sacado a los vendedores, pues en estos momentos, vea, de las aceras y todo, y los ha dejado prácticamente sin ganarse el pan de cada día. Acordémonos, pues, que nosotros decíamos una consigna antes, y es que las calles se conquistan con luchas organizadas. Yo creo que ha llegado el momento en el cual todo el pueblo salvadoreño, aquellas personas que está consciente del por qué tenemos que luchar en contra de este régimen, el por qué nosotros tenemos que organizarnos, es el momento en que empecemos a hacerlo. Después va a ser demasiado tarde. Acordémonos, miren cómo este gobierno nos está violando los derechos humanos al pueblo salvadoreño. Así que yo los dejo con esta idea y bueno, pensemos pues qué es lo que podemos hacer. Le damos las gracias a César de nuevo porque es un compañero que en el momento en que lo buscamos, él siempre está con nosotros, dice sí, y nos da explicaciones, nos enseña tanto sobre la cuestión económica que yo creo de que, bueno, un compañero así como él no lo hemos encontrado, que nos dice y le entendemos bien. Así que vamos a ir finalizando porque por la cuestión del tiempo. Marvin, el tiempo para ti, para que te despidas. Bueno, yo agradecerle a César, lo que yo sintetizo es que el panorama no está fácil, y si este gobierno gana nuevamente, que ya ni sabemos quién es el presidente, si esta muchacha que pusieron o Bukele sigue, ya ni se entiende, viene lo más probable para salir del endeudamiento, solo cubrir una subida pues en el IVA y los impuestos, pues y eso va a caer sobre los hombros del pueblo. Ojalá que no sea así, que reflexionemos. Soy Marvin, la lucha social se está incrementando, soy Marvin de Cantagallo y soy de los que piensa que en la lucha social también está la esperanza del pueblo. Saludos, compañeros. Gracias, Marvin. César, si hay alguna cosa más que tú quisieras, antes de despedirte de los compañeros, si quisieras decir algo más, pues que crees tú que es de importancia, pues adelante. Bueno, cerremos bien el año lo mejor que podamos, ¿verdad? Con tranquilidad, hay que oírse unos boleritos, ¿verdad? Eh, una semita, aquí la semita es muy buena. Y prepararse para lo que viene el año que viene, ¿verdad? Y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y a ustedes por invitarme. Gracias a ti, César. De nuevo, gracias también a todos esos compañeros que han estado comentando. Y bueno, hay muchos saludos para ti, César. Antes de terminar, compañeros, recuerden que tenemos una cita nosotros el día 23, día sábado 23, 2 de la tarde, hora del Salvador. Queremos hacer un pequeño convivio dentro del Zoom, porque no podemos reunirnos pues en una parte determinada, lo vamos a hacer por el Zoom. Están todos invitados, ya está el flyer o ya está la invitación en la página. Vamos también a decirles que ya el viernes, a partir del viernes en la mañana, va a estar también el enlace en la página y también en los diferentes grupos que tenemos como Frente Intercontinental para que todo aquel que quiera entrar, compañeros, son bienvenidos. El que quiera estar con su cafecito, como decía César, con semita por ahí, o que quiera tener su guitarrita y cantar, pues va a haber un convivio. Queremos hacer un convivio bonito donde estemos todos prácticamente celebrando como compañeros, cantando. Así que son todos bienvenidos. Sábado 23, 2 de la tarde, hora El Salvador. Van a estar el enlace ahí. Mi nombre es Daniel Hueso. Les doy las gracias definitivamente, compañeros, por ese apoyo que tenemos de ustedes. De nuevo, compartamos. Es importante que compartamos. Es una forma de también de jalar más gente y de formar conciencia. Así que vamos a ir terminando con nuestro tema del Frente Intercontinental que vamos a poner enseguida. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Somos el Frente Intercontinental.
lucha popular, confirmando que la lucha es constante, Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte la